Buenas. Me gustaría el día de hoy realizar una pequeña crítica a un vídeo que me encontré hace poco, y que había evitado hasta ahora por el hecho de que creía que sería otro vídeo más que usaría el término de nihilismo erróneamente. Y bueno, en realidad sí fue eso, pero siendo que ando con algo de energías, me tomaré la molestia de hacer una respuesta. Veamos qué tiene Don Locuendo para decirnos. Bien, al margen de que esta ideología parezca haber sido creada por un fan de 15 años de Rick y Morty, la teoría pinta tener sentido, tiene algo de razón. Primeramente, considero que el llamar al nihilismo siquiera una ideología es un tanto absurdo por el mero hecho de que hablamos de una visión filosófica que directamente se opone a la noción ideológica, pero prosigamos. La vida es efectivamente caótica, difícil, injusta y por definición inabarcable, es imposible entender lo que sucede en ella ni lo que el destino depara a cada uno. Las mejores personas a menudo reciben castigos que son sencillamente impropios para alguien que se comportó de tan buena manera, mientras que las peores reciben recompensas que a todas luces deberían serles otorgadas a los buenos. Gente justa sufre por culpa de gente mala, personas que no han tenido siquiera oportunidad de desarrollarse plenamente fallecen mientras que ancianos que han hecho de la codicia su muralla viven hasta alcanzar un siglo, y las vivencias que ameritan admiración son opacadas por historias que parecen demostrar que la humanidad ha abandonado toda bondad. Con un panorama así, cualquiera puede pensar que, efectivamente, este es el pensamiento correcto, que nada tiene sentido y que estamos todos jodidos. Pero no, lo cierto es que no. Al indicar que la vida es efectivamente caótica, difícil, injusta y por definición inabarcable, incluso aunque no estoy seguro de lo que quisiste dar a entender con este último término, sería necesario acotar que desde un inicio estás atacando un hombre de paja. Definir al nihilista de tal forma implicaría el uso de juicios valorativos de carácter moral como injusto, de por sí, esto a su presupone de la existencia de un ideal de justicia en la cual un nihilista filosófico en el sentido más literal de la palabra, no creería para empezar. Y acá va mi primera crítica, principalmente relacionada al hombre de paja que te has creado. Y es que, confundes nihilismo con pesimismo, cuando ambos pensamientos difieren, pese a que en algún u otro momento puedan converger. De nuevo, los ejemplos que citas respecto a los males del mundo no justificarían la conclusión de que nada tiene sentido, pues es posible creer que el mundo está repleto de mal y que aún así hay un significado detrás. Pues un nihilista no tiene por qué creer en nociones morales como la justicia. Esta corriente de pensamiento ignora hechos fundamentales como que existe un consenso internacional sobre la bondad, que efectivamente hay comportamientos que todo el mundo entiende por buenos y que, por nuestra propia manera de ser, despreciamos a quienes obran mediante el mal. Y es que resulta que sí existe un significado para la vida que la inmensa mayoría de la humanidad comparte como el verdadero, y es avanzar sin pisar al de al lado. Al decir luego que existe un consenso internacional de la bondad, estás precisamente demostrando que no estás atacando al nihilismo por donde deberías de hacerlo, pues es precisamente esta filosofía la cual considera que valores como la ya mencionada justicia, la igualdad y precisamente la misma bondad, no existen. Por lo que argumentar que hay un consenso internacional de la bondad para rebatir el nihilismo es, como señalé, atacar a un hombre de paja. Y bueno, eso ignorando que haces la descarada asunción de que existe una cualidad inherente de bondad en el hombre, cosa que es bastante discutible, pero siendo que no es el foco de mi respuesta lo dejaré pasar. Por cierto, decir que hay un significado simplemente porque las personas tiendan a actuar de cierta forma, o en tus palabras, avanzar sin pisar al de al lado, no demuestra absolutamente nada, pues primero, cualidades innatas negativas al hombre también existen, como el tribalismo por ejemplo, e incluso tú reconoces que la humanidad no es buena por naturaleza. Existen actos que nos encaminan hacia una paz que solo es alcanzable mediante acciones bondadosas, porque la humanidad puede no ser buena por naturaleza. Lo cual, por cierto, me parece un tanto contradictorio con el mensaje general del vídeo. Pero bueno, todo esto es irrelevante, siendo que para empezar, de nuevo, estás justificando el significado en base a conductas, lo cual no se sigue lógicamente. Por ejemplo, podríamos decir que todos los seres humanos buscamos el placer y evitamos el dolor, ¿significa eso que hay un sentido en la vida? Probablemente no, de ser así, serías tú quien habría de justificar o hacer la defensa para tal argumento, lo cual requeriría de un proceso deductivo que me lleve a tal conclusión, proceso que por cierto, tú no haces. La idea del nihilismo optimista de crearse su propio significado parece ser correcta, pero el problema es la negación de una idea clara de moral al entender que cada uno moldea la suya en base a lo que les salga de los huevos. Puede que existan cuestiones que sean objeto de debate como la manera de actuar en alguna situación u otra, que haya comportamientos que puedan ser entendidos como más o menos correctos o que existan situaciones con enfoques morales discutibles, pero hay unos mínimos que la inmensa mayoría del mundo comparte, como la idea de la paz o de ayudar a superar un problema a alguien que aparenta estar desangelado.
Ahora, cuando entramos en el terreno del nihilismo optimista, no sé exactamente cuál era tu punto, pero lo que entiendo es que consideras que hay una tendencia en las personas a actuar hacia ciertos bienes, y esto por sí solo implicaría la existencia de una moral objetiva. Bueno, el hecho de que la mayoría de individuos actúe en base a cierta moral no implica necesariamente que existan objetivamente los hechos morales, pues lo que se estaría haciendo es meramente describir el actuar de la población más no una propiedad inherente a la realidad. Por ejemplo, un nihilista podría argumentarte que tal búsqueda de paz o bienestar social sería una tendencia del organismo puesto a su composición biológica, de la misma manera que podrías decir universalmente todos los seres humanos experimentamos hambre y buscamos saciarla, mas no por tal imperativo biológico diríamos que el sentido de la vida está ahí. Sería entonces necesario argumentar el por qué un mecanismo biológico habría de ser definido como moral, pues a ojos del nihilista, no habría diferencia entre el organismo humano buscando bienestar social y una máquina realizando su función, y en el último caso no diríamos por ello que la máquina posee una moral. Ahora, luego también habría de justificar por qué el que la mayoría crea en algo le otorga valor a ese algo, pues durante tanto tiempo la mayoría de las personas también creían en cosas no solo inmorales, sino en cosas que a día de hoy están obsoletas, como el geocentrismo. Y yo diría que con certeza podríamos decir que estaban errados. Creo que todos disfrutamos de la idea de vivir en un mañana mejor que el ayer, y esa idea es una prueba directa de la falsedad de esta filosofía que es el nihilismo. Y bueno, al final reduces tu crítica a: creo que todos disfrutamos de la idea de vivir en un mañana mejor que el ayer, y esa idea es una prueba de la falsedad del nihilismo. Pero esta proposición es fácil de desmentir. Primero, si hablásemos de un nihilismo como el que tú defines, pues incluso si se considerase al mundo como injusto o cruel, eso no eliminaría la posibilidad de que el sujeto ansíe algo mejor. Después de todo, podría verlo como reducir el sufrimiento, que es como algunos pesimistas deciden afrontar el mal del universo. Ahora, recordemos que tú estás confundiendo pesimismo con nihilismo, así que, la segunda crítica que podría hacerse, ahora sí desde la perspectiva nihilista más honesta, sería que este deseo de algo mejor solo sería al igual que con la moral que propusiste, solo un mecanismo biológico más, por lo que tal idea no parece destruir tan sencillamente el nihilismo como lo planteas. Mi pregunta es clara, ¿qué coño pretende esta gente que se haga en la vida? Nada. Porque un nihilista en el sentido más directo de la palabra, no habría de desear que hubiese un cambio, o por lo menos sería indiferente al respecto. Y bien, ya con esto concluimos la respuesta al vídeo de Don Locuendo. Si algo me gustaría señalar ya aparte, primero, como fan de este tipo de vídeos, Locuendo he de decir que pese a estar en desacuerdo con la mayoría de tu argumentación, sí se me hizo disfrutable tu vídeo, no solo porque es interesante ver pensamientos ajenos, sino que también el estilo sobrio y sin música de fondo del vídeo es algo refrescante de ver. Ahora, segundo y más importante a mi parecer, si es que alguien ha llegado hasta acá, es que yo creo que hay un nihilismo que es mucho más criticable que el que Don Locuendo pretende criticar en su vídeo. Y este no se trata de una posición filosófica voluntariamente establecida, sino de una serie de tendencias conductuales ya establecidas en los tiempos que acontecen. Me refiero al nihilismo como un actuar colectivado expresado en la modernidad, en donde el individuo promedio, por lo menos en el mundo más occidentalizado, pierde su tiempo scrolleando infinitamente, consumiendo basura en internet o a través de sitios de streaming, o básicamente, personas que viven sin creer en nada trascendental. Diríase la muerte de Dios a la que Nietzsche se refería, o la desaparición de los rituales que expone Byung-Chul Han. Este tipo de nihilismo es inherente a la época actual y creo que es uno mucho más criticable que aquel que Don Locuendo trata de exponer, el cual probablemente solo exhiben unos cuantos pretenciosos en internet. Sin embargo, tratar ese tema necesitaría de su propio vídeo, así que lo voy dejando por aquí. Sin más nada que decir, adiós.